Josué capítulo 1. Hoy vamos a hablar de apoyados en la palabra de Dios, o apoyados en la palabra. Versículo 1 hasta el 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pueden sentarse, hermanos. Es importante apoyarnos en la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra como nuestra principal fuente de victoria. Sin la palabra no lograremos las metas del Señor. Debemos tener el estudio de la Biblia como una norma de vida. Bueno, no sé cuántos saben, pero ayer, terminando o en medio o al final, no sé, creo que al final cuando terminamos el clamor, apuñalaron a un muchacho, no tengo ni idea de cuál es su condición actual. Pero si algo me dice a mí que algo pasó ayer, es eso. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Tenemos que dejar las inconstancias, las ambivalencias, y tenemos que empezar a seguir firmemente a Dios. El mundo se está convulsionando. Ayer mi mamá nos mandó un video de una mujer de México que está hablando de un proyecto que está presentando el gobierno para apoyar. Y dice que en ese proyecto viene mezclado todo lo que tiene que ver con ideología de género, con matrimonio homosexual y todo ese poco de cosas. O sea, el diablo está buscando muchas formas de lograr lo mismo. Se le ha detenido por acá, vienen por acá, siempre buscan una manera de lograr sus objetivos. Viene en contra de Panamá, está luchando para maldecir, porque lo que está buscando es maldecir a nuestra nación. Nuestra tarea, la muchacha hablaba de que nos levantáramos, no sé qué, pero nuestra tarea es, uno, mantenernos firmes. ¿Qué es mantenernos firmes? O sea, no estar con esa cosa de que hoy sí, mañana no. Tenemos que ser constantes, tenemos que estar firmes. O sea, una vez que emprendemos ese camino, vamos por ese camino. Y dejar de estar distrayéndonos con todas las cosas que salen en el medio. Y saber hacia dónde vamos y enfocarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestra meta? Nosotros hemos sido inconstantes en muchas cosas. Y bueno, no voy a hablar de eso en este momento, pero yo quiero que Dios espera que nosotros seamos fieles, que seamos constantes. Además de eso, nosotros debemos entender que la palabra del Señor es nuestra fuente de vida, es nuestra guía.
el Espíritu Santo no nos revela lo que nosotros no nos sabemos o no hemos leído, nunca hemos visto. Claro, Él puede venir y darnos una revelación nueva, pero generalmente los que hacen eso son los demonios. El apóstol Pablo dijo claramente, si alguno viniera con un evangelio diferente, ya sea uno de nosotros o un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. La revelación es lo que está en la Biblia y punto. Entonces tenemos que conocerla bien. Y saber el tiempo en que estamos viviendo. Saber los tiempos en que estamos viviendo. El mensaje de la semana pasada yo ni me acordaba, la verdad. Pero entré a Facebook, creo que fue anteayer, y encontré que el mensaje lo habían borrado, a YouTube, perdón. Yo lo había subido yo lo grabé porque las maestras no pueden oírlo, no están aquí. Entonces lo subí a YouTube para que ellas pudieran verlo. Y bueno, también Ebony, y Nika, que está en Estados Unidos, Ebony me había preguntado que si no se grababa, entonces se lo transmití. Y cuando entro veo que me lo borraron. Dije que infringí las leyes de no sé qué. Entonces dije, ¿qué dije? Y pongo el mensaje y me di cuenta que empecé a hablar de la enfermedad esa que anda por ahí y que cuántos son y que la vacunación y no sé qué, y ¡pum! Por eso me tumbaron el mensaje. Así que no se puede hablar en contra de eso, no se puede hablar en contra de las cosas esas que le ponen a uno en el hombro, ni nada de esas cosas porque te sacan. Sí, de una vez te sacan. Y bueno, yo no estoy aquí para hablar de eso tampoco. Lo mencioné porque yo pienso que es mi responsabilidad advertirle de las cosas que yo sé, que yo estoy oyendo, y ahora mismo nos están dando estadísticas que no se concuerdan con las estadísticas que se oyen afuera. Nos dicen, son más de los que no están, que se contagian, que de los que están, y allá afuera dice, son más los que se están contagiando. Entonces, ¿a quién le creemos? El asunto es que nosotros tenemos que saber el mundo en que estamos viviendo, las cosas que están pasando. Lo de ayer me pareció hermoso, me pareció un buen tiempo, y yo solo espero, ayúdenme a orar, para que el resto de los pastores sean constantes. Porque lo que nos pasó a nosotros fue que en 2018 arrancamos con fuerza, y en el 2019 todos ellos se apagaron. Y cuando digo todos ellos se apagaron, porque teníamos una programación similar para el 2019 y ninguno participó. Entonces todos se apagaron. Entonces ayúdenme a orar para que los pastores sean constantes, porque de eso depende que la iglesia sea constante. Estamos en el mes de la Biblia, y si no resaltamos la importancia de la Biblia en este mes, pues, ¿cuándo lo haremos? Aunque ustedes bien saben que yo todo el año estoy hablando aquí de la importancia de leer la Biblia, les estoy animando a que las estudien, así que, pero yo sé que otros no, pero yo sí, todo el tiempo estoy hablando de la Biblia, de la importancia de la Biblia, y en ese sentido la historia de hoy es de vital importancia, porque si no comprendemos el valor de la Biblia y la importancia de la Biblia con el ejemplo que tenemos en Josué, es muy difícil que lo comprendamos de otra manera. Ahora, veamos la historia. Josué está acampado en el lado este, cerca de la ribera del Jordán. Moisés acababa de morir, como lo dice el versículo 1, y ellos estaban cumpliendo lo que se llama el luto. Murió Moisés, ellos estaban de luto por un tiempo, y estaban cumpliendo ese luto. Es posible que Josué en ese momento tuviera algo de duda y quizás algo de temor, no lo sabemos, pero póngase a pensar, el que murió no era cualquiera, era Moisés. Y él tenía que reemplazar, de ponerse los zapatos ahora de Moisés como líder de este pueblo. Y leemos como Dios le habla y le dice, levántate. Ahora, por mucho tiempo yo pensé, inclusive prediqué y alguna vez lo dije aquí, que significaba que Josué estaba como o acostado o de rodillas o lo que sea. No, eso no significa eso. Él no está hablando de la posición de Josué como la posición física de Josué.
Ahora Josué es el líder de Israel, como yo mencioné anteriormente. Y lo que le está diciendo es, levanta el campamento, ya párense de donde están y que empiecen a caminar. No era de Josué que estaba hablando, era de el campamento de Israel. Levántense y empiecen a andar, es lo que le está diciendo Dios a Josué. Ya era hora de que ellos entraran a ocupar la tierra que Dios le había dicho, como Dios le explica también en este capítulo. Y aquí es donde vamos a ver los secretos de lo que es obtener una victoria o mantener victoria en Dios. Vamos a hablar primero un poco de Moisés para hacer antecedente. ¿Quién era Moisés? Así a grandes rasgos. Moisés fue el gran líder que Dios utilizó para sacar el pueblo de Egipto y traerlo hasta el borde de la tierra prometida. Por la mano de Moisés, Dios hizo grandes milagros. Las langostas, los piojos, la sangre, el granizo, las ronchas. Espérese, todavía no me he llegado allá, estamos en Egipto todavía. Y abrió el mar. Es que Elena me estaba haciendo así, ya estaba abriendo el mar y todavía estamos en Egipto. Si el mar se abre en el tiempo, antes de tiempo ellos se quedan del otro lado. No, abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. El maná, la serpiente, no, eso no fue. Eso, agua de la roca, las codornices, cambiando. Y uno que casi nunca la gente piensa. Un día, un grupo de gente se rebeló contra Moisés. Y Moisés, entre otras cosas, le dice, si Dios no hace algo diferente, entonces Dios no está conmigo. Si mañana no se abre la tierra y se lleva vivo, y la tierra se abrió y se comió vivo a todos los que estaban rebeldes. A ese líder tenía que reemplazar Josué. A un hombre al que todos acudían cuando la gente quería saber qué era lo que Dios decía, le preguntaban a Moisés, un hombre que dice que hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. A ese hombre tenía que reemplazar a Josué. No es como para tener algo de miedo, ¿verdad? Es como para estar asustado, ¿sí o no? Entonces Josué está ahí y quizás está meditando, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Y Dios, para darle ánimo, le dice, levántate. Ya es hora de que empiecen a caminar, ya es hora de que avancen. Pero las instrucciones de Dios son importantes. Ahora, antes de esto, ¿quién era Josué? Porque ¿cómo es que a este hombre se le da el cargo para ser el sucesor de Moisés? Lo primero es que Josué era el comandante del ejército de Israel. Cuando Israel salía a la batalla, el que iba delante de ellos era Josué. Josué era servidor de Moisés. Ahí lo dice. A ver, el versículo 1. Servidor de Moisés. Dice que cuando Moisés estaba en el cerro, que el pueblo se pervertió, cuando venía Moisés bajando, dice que venía ¿con quién? Venía con Josué. Y dice que nadie podía cruzar para allá, pero Josué estaba allá con Moisés. Dice que Josué, cuando Moisés entraba al tabernáculo de reunión y Moisés salía del tabernáculo de reunión, dice que Josué se quedaba a las puertas del tabernáculo, no se alejaba. Además de eso, era uno de los 2 espías y fue uno de los 2 que se mantuvo firme, que no negó a Dios, que creyó que Dios podía entregar la tierra. Ese era Josué. Ahora, vamos a ir viendo versículo por versículo y al final les voy a explicar algo. Como dije ya, el levántate no es que él estaba ni de rodillas, ni acostado, ni nada de esas cosas. Está diciendo, levanten el campamento y avancen. Mi siervo Moisés va por ahora, levántate y pasa el Jordán. Miren lo que está diciendo, levántate y pasa el Jordán. No está hablando de la posición física, sino de la condición en que estaban en ese momento, como de espera para ver qué pasaba. Y dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, ¿quién llamó a Josué? Pero díganlo en voz alta que todos oigamos. ¿Quién dijo?
Dios llama a Moisés. Una de las cosas que son importantes para que usted obtenga una victoria es que usted tiene que tener un llamado de Dios. Ahora se lo voy a poner fácil. Por ejemplo, las mamás y los papás tienen un llamado a ser papá y mamá. Usted quiere tener éxito como papá y mamá, cumpla con su llamado. Sea papá y mamá. Si tiene hijos, cumpla con eso. Atienda a sus hijos, cuida a sus hijos y Dios le va a respaldar porque Dios le llamó. Si Dios se los dio, ¿ok? Entonces, Dios es el que llama a Josué y le da el encargo. Pero no solamente eso, dice, la tierra que yo les doy. ¿Por qué? Vamos a suponer, voy a hacerlo algo más difícil porque a la gente le es fácil regalar Biblia, pero no le es fácil regalar celular. Entonces, imagínense que yo le digo a Jan, te regalo el celular. ¿Yo puedo regalarle este celular a Jan? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué? Porque es suyo. Entonces Dios dice, yo les doy la tierra. ¿Por qué le daba la tierra? Porque era de Dios. Y Dios decide a quién se la da. Dice, yo se las doy a ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no nos da cosas porque no nos da cosas de otros. Todo lo que Él nos da es de Él. Y nos da la autoridad para usarlo, para aplicarlo, para vivirlo. Es nuestro. Cuando Dios dice, te lo doy, es tuyo. Es lo que pasa con Adán. Dios le dice, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Adán? Mira, te estoy dando esta tierra para que tú y tu familia la llenen y la administren. O sea, ¿la tierra de quién era? ¿De quién es? Por lo tanto, él hace lo que quiere con su tierra, ¿verdad? Se la dio a Adán. Pero Adán menospreció lo que se le había dado. La tierra es tuya con tal de que no comas de esa fruta. Pero al comer de la fruta, el que lo engañó, se apropió, le robó, le engañó, le dio un golpe de estado. Cuando usted ve que da un golpe de estado en algún lado, ese es de Satanás. El que da golpes de estado es Satanás, no Dios. ¿Ok? Entonces Dios le dice, esa tierra te la doy. Yo os he entregado, o sea, no está hablando de mañana ni pasado. Cuando ellos entraron a la tierra, en este momento ya Dios se las había entregado. Ya era suya. Ellos solamente tenían que ir y tomarla. Yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. A mí a veces me da risa, me hace gracia. Yo entiendo algo. Está la palabra de Dios como palabra de Dios y está la palabra de Dios como revelación de Dios. ¿Ok? De repente, yo tengo un lugar que compré, pero por alguna razón no hice el papeleo. Y Dios me dice, esta tierra es tuya. No tengo el papeleo, pero la tierra Dios me la dio. Ahora, ¿qué pasa? Que el antiguo dueño se hizo el vivo o se quiere hacer el vivo y como él tiene los papeles y la escritura está a su nombre, me la quiere quitar. Entonces, ¿qué hace uno en eso? En esa situación. Bueno, seamos honestos, nos preocupamos. ¿Sí o no? Y empezamos a ver, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué, y tratamos de buscar abogados. Pero Dios dice, yo te la di. Él puede tener todos los papeles que quiera y puede decir todo lo que... Dice Dios, yo te la di, ahora pelea por ella porque yo voy a hacer que esa tierra sea tuya. ¿Lo está entendiendo? Entonces, cuando Dios dice que es tuyo, es tuyo. Yo te lo entregué, yo te lo entregué. No importa si tienes papeles, no importa si la gente dice, no importa nada, es tuyo, Dios te lo dio. Tenemos que entender que Dios nos da propiedad. Ahora, cuando la gente dice, por ejemplo, la Biblia dice que todo el lugar que pisare, ayer alguien lo dijo allá, la planta de nuestro pie es nuestro. ¿De qué están hablando? Eso se lo dijo a Israel. Sin embargo, si yo tengo algo, por ejemplo, este lugar, ya nosotros tenemos papeles, pero supongamos que yo no hay ningún papel y yo vengo por aquí pasando y de repente Dios me dice, este terreno que está aquí es tuyo.
y camina por todo este terreno, que todo lugar donde tú pises es tuyo. Eso es una promesa personal. No es para que yo la esté citando cada vez que yo quiero hacer algo, de que para Dios. Eso es un abuso de la palabra de Dios. Eso no es entender lo que la palabra de Dios dice. Hay una revelación personal con referencia a este texto para personas que quiere que Dios le da algo. Eso es tuyo. Entonces tú pisas lo que eso es tuyo. Pero no es para que yo empiece a reclamar cosas que no me pertenecen. Que todo Arraiján es mío. Y la gente, que todo Panamá, que nosotros pisamos, hay mucha gente pisando cosas que nunca son de ellos. Porque es que Dios no les ha prometido nada. Porque es que se están agarrando un texto y sacándolo de su contexto para que se convierta en un pretexto. Tenemos que dejar de estar citando la Biblia a nuestra conveniencia. Y citándola alegóricamente, porque no, Dios no ha dicho eso. Él está diciendo al pueblo de Israel, ni siquiera le está diciendo que todo lo que pisen. Él está diciendo, dentro del terreno este que yo les estoy dando, todo lo que ustedes pisen es de ustedes. Ellos podían irse a Babilonia y pisar, y Dios no se los iba a dar, porque Dios no les estaba hablando de eso. Dios estaba hablando del terreno este. Le dice, a ver, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Se da cuenta? Ni siquiera le está diciendo que todos los lugares donde ellos pisen. Él le marcó un límite y le está diciendo, en este territorio todo lo que ustedes pisen es de ustedes. Entonces la gente agarra y saca el texto de su contexto para su conveniencia. Y tenemos que dejar de estar haciendo eso. Suena bonito, pero es desagradable a Dios. Por lo menos eso pienso yo. Ahora, si Dios me habló, si yo estoy leyendo la Biblia y el texto me impresionó en un momento específico, sobre un lugar específico, sobre una situación específica, porque esto no es abierto, es específico. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que debemos dejar de hacer es de estar repitiendo. Porque esto, alguien lo sacó de su contexto en algún momento y a los demás les pareció bonito y empezaron a citarlo y a citarlo y a citarlo, pero esto tiene su situación específica. Y hay revelaciones específicas con referencia a un texto para una persona que son para esa persona y no son para el resto del mundo. Ahora, el punto aquí es, si Dios te lo dio, es tuyo. Lo cual no significa que simplemente vas a ir y ya. Hay procesos que cumplir. Hay que hacer papeleos. Pero si Dios te lo dio, trabaja por ello. Haz el papeleo que Dios te lo dio. Haz lo que tengas que hacer, haz tu parte. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? Cuando estés reclamando lo que Dios te dio. Cuando estés peleando por lo que Dios te dio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cómo Dios estuvo con Moisés? Bueno, cada vez que Moisés decía algo se cumplía. Como le dije hace un rato, si hoy ocurriera algo nuevo, si la tierra no se abriera y se tragara, y eso mismo pasó. Y con Josué, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, y eso pasó. Así como estuvo con Moisés, así mismo estuvo con Josué. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. No es porque ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer, no es porque estaban haciendo lo que a ellos les agradaba, ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Nosotros tenemos que estar claros en esto. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, Dios nos respalda. Cuando me toca enseñarle a los varones, una de las cosas que yo creo que muchos varones no entienden es el concepto de autoridad. Hay varones que creen que tienen que agarrar un lazo y sujetar a la mujer. Pero la Biblia no dice varón, sujeta a tu mujer, dice mujer, sujeta. No dice varón, sujétate a tu mujer, sino mujer, sujétate a tu marido.
Es ella que se tiene que sujetar. Yo no tengo que sujetar a ninguna mujer. El hermano Dionisio no tiene que sujetar a la hermana Porfidia. Ella se tiene que sujetar a él. Vanessa, yo no tengo que sujetar a Vanessa. César no tiene que sujetar a Martina. Son ellas las que se tienen que sujetar a nosotros. Pero ¿qué pasa? Dios a mí me dio autoridad. A César le dio autoridad. Al hermano Dionisio le dio autoridad. Cuando nosotros entendemos el concepto de autoridad no es un asunto de fuerza ni de imposición. El concepto de autoridad primero es amor. Es un concepto de amor. Sin amor no hay autoridad. Hay otra cosa, hay violencia, pero no hay autoridad. Ahora, yo no impongo mi autoridad. Yo ejerzo la autoridad. Cuando Vanessa y yo nos casamos, y veníamos a Huile muchas veces en bus, llegábamos a la terminal y había que coger el metrobús a la casa. En ese tiempo todavía no estaba el metro. Yo creo que estaba hasta San Miguel, no me acuerdo ya. Creo que no estaba. Entonces, venía un bus, por decirle, de la 24 de diciembre. Y yo no quería coger de la 24 porque me tenía que bajar en el extra para coger otro bus para poder entrar. Yo quería coger mi bus directo de Don Bosco. Y ella empezaba con la cosa y que, pero vámonos. Yo, no nos vamos ahí. Y se ponía intensa. Y cuando dejábamos ir el bus, el siguiente bus que venía era de Don Bosco. Entonces ella decía, yo creo que Dios me está enseñando a OST. Pero eso no es fácil. Dios tuvo que tratar mucho con ella. Por años. ¿Sabe por qué? Es que yo no tengo que sujetarla. Si yo hago lo que Dios me manda, Dios la sujeta a mí. Si yo ejerzo mi autoridad con amor, con paciencia, Dios se encarga de sujetarla a mí. Yo no tengo que estar peleando con eso. Yo ni me estresé, ni nada por el estilo. Yo tuve paciencia y Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora, yo tenía el problema también de la falta de autoridad. Yo no sabía ejercer mi autoridad. Y Dios tuvo que meterme varios cocorrones para que yo aprendiera lo que les estoy diciendo ahora. Me costó muchísimo. Y cuando digo que me costó muchísimo, me costó muchísimo. Ahora, si yo hago lo que Dios me pide que haga, nadie me puede hacer frente. Nadie se puede poner contra mí. Nadie va a resistir en contra mía. El que quiera venir en contra mía se tiene que enfrentar ¿con quién? Con Dios. Dios es el que está de mi lado. Aquel que motivó a aquel otro a apuñalar al otro, se está metiendo con Dios. No porque haya apuñaleado a una persona, es porque lo hizo en medio del evento que nosotros teníamos para Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Ah, eso pasó y ya. No. Nosotros el 2 de septiembre, de octubre tenemos reunión. Y voy a hablar de eso. Y vamos a hacer algo. Porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Eso se tiene que acabar. Esas rencillas y esas peleas se tienen que acabar en esta comunidad. Es importante que entendamos algo. Lo que está pasando ahora con las iglesias, yo creo que el COVID, en el caso de nosotros, Dios lo permitió para que los pastores entendieran. Ahora parecen estar más dispuestos. Entender que ninguno de ustedes es propiedad de la iglesia cuadrangular. Que si un día la hermana Porfidia decide, bueno, yo me voy a congregar donde el hermano Morán o donde el hermano Montero, no hay problema. Yo solo vería problemas si no se congregan. Si se van y de repente se quedan en su casa, ahí hay problema. Pero la iglesia es una sola. Ahora, definitivamente no todos los pastores son iguales. Pero ya ese es otro tema que podemos discutir otro día. Pero la iglesia es una sola.
El problema que había en la iglesia de Corinto: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy cuadrangular, yo soy de asamblea. No, yo soy de Cristo. Punto. Ahora, es muy difícil que yo me vaya de la cuadrangular. Sin embargo, si la cuadrangular se desvía, yo no sigo a la cuadrangular. Ayer, antes de ir para allá, yo tenía muchos años que yo veía los videos de David Wilkerson y no los escuchaba. Pero ayer, cuando iba para allá, me dio por escuchar un video de David Wilkerson, y casualmente él habla y dice: yo he leído la historia de las diferentes denominaciones. Yo he leído la historia de los hombres que formaron las iglesias, de cómo fueron pobres, no eran gente rica, no tenían grandes oficinas, pero esa gente sufrió y vivió por el evangelio. Y habló de varias iglesias y de cómo algunas se han desviado del evangelio. Y yo pensaba, si yo fuera miembro de esta iglesia, ahí no me quedo. Porque el problema es que esa iglesia se dañó desde la cabeza. Los líderes arriba empezaron a permitir y a nombrar pastores, obispos homosexuales. Y uno de esos obispos escribió un libro negando a Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo pertenecer a una denominación? Esa denominación no es cristiana. Quizás inició siendo cristiana, pero ahora mismo no lo es. Y yo no tengo que hacer nada allí. Y si la iglesia cuadrangular se desvía de esa manera, se va sola, se va sin mí, porque yo no voy para allá. Yo pertenezco a Cristo, no a la iglesia cuadrangular. Si nosotros empezamos a caminar, si nosotros nos mantenemos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y nos mantenemos firmes, va a haber situaciones, va a haber problemas. El diablo se va a arrebatar como se arrebató ayer. Pero nosotros vamos a permanecer firmes. Y vamos a lograr lo que Dios quiere lograr con nosotros. Pero tenemos que mantenernos firmes. Ayer que fuimos a llevar a Yulisa y veníamos bajando, Celi vio, bueno, yo iba manejando así que no vi. Había unos motociclistas por allá por la parada donde está la que queda frente al cerro donde iba Yulisa, y parece que tenían a alguien ahí arrestado. Eso comentó Celi. Yo realmente no pude ver porque como iba manejando, cuando voy manejando no veo mucho para los lados. No sé si es así o no, pero igual nosotros sabemos. Usted tiene que saber a quién le está creyendo. Y que el enemigo va a tratar de hacer cosas para hacerle retroceder. No retroceda, siga adelante. Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos detenidos. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y miren, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la diferencia entre esforzarse y ser valiente? ¿Por qué le dice esfuérzate? Cuando usted ve una letra I entre dos conceptos, es que los dos conceptos son diferentes. O sea, esfuérzate y sé valiente, son dos cosas diferentes. Van jugando con la arena. Esfuérzate. Esfuérzate es tomar energía, tomar toda tu energía, levantarte y empezar a hacer. Es luchar, es pelear, es batallar. Ser valiente es no retroceder. Ser valiente es vencer el temor. Mire, el ser valiente no significa que no tengo miedo. El miedo es una emoción que viene y que usted no la puede detener, pero la puede vencer. Esa es la diferencia entre el valiente y el cobarde. El cobarde se deja vencer por el miedo.
El valiente vence al miedo. Esa es toda la diferencia. Entonces, Dios le dice a él, mira, agarra, échate tus muleles al hombro y avanza. Pelea, batalla, camina. Esfuérzate, lucha. Pelea. Y cuando tengas complicaciones, cuando el enemigo venga contra ti, no retrocedas. Sigue avanzando. No le tengas miedo. Por grande que seas, tú sigue adelante. Nos vamos a encontrar situaciones en las que vamos a encontrar gigantes, problemas grandes, situaciones. A veces cuando, ustedes no tienen por qué saberlo, pero a veces se dan situaciones en las que yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ayudar? A veces digo, si hablo a favor de este, el otro se enoja. Y si hablo a favor del otro, este se enoja. Entonces tengo que orar y pedirle a Dios sabiduría para poder. Y a veces ni orando resuelvo el problema. A veces la gente queda disgustada con uno porque uno no le dice lo que quieren oír. Y conmigo eso es constante. Porque yo no me complico. Yo no vine aquí para hablar de nadie. No vine aquí para resolver problemas. Yo vine aquí para decirles que ustedes tienen que mirar a Cristo. Para enseñarles a mirar a Cristo. Para que en toda situación usted aprenda y se sostenga de Cristo, no de mí. Si usted se agarra de mí, se va a caer. Tiene que aprender a sostenerse del que le puede sostener en su mano derecha. Por lo tanto, eso es lo que van a encontrar siempre en mí. Una frase constante va a ser, mira a Cristo. Estudia la palabra. ¿Qué dice la palabra? O la palabra dice, porque en mí no hay fuerzas para sostener a nadie. No puedo sostener a mi esposa, no puedo sostener a mis hijos, y ni a mí mismo me puedo sostener. Estoy de pie porque miro a Cristo todo el tiempo. De otra manera no podría. Mira el énfasis que hace Dios. Solamente, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mire, pero yo creo que usted preste atención a este versículo 8, porque esto es la clave. Dice, no, perdón, 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Quiere o no quiere? Déjeme explicarle algo. Déjeme hablarle de prosperidad. La prosperidad básicamente es lo siguiente. Yo voy a caminar hacia donde María Elena. Y en la medida que yo voy avanzando hacia ella, yo voy prosperando. Si algo me estorba, yo dejo de prosperar. Ese es el concepto básico de prosperidad. No es tener dinero, no es tener mansiones, eso es el resultado de algún tipo de prosperidad muy mundana. ¿Ok? Ahora, con Dios no es así. Con Dios la prosperidad es la siguiente. Dios viene y le dice, hermano Dionisio, yo creo que usted se levante y me construya un edificio allí donde está la casa comunal. Quiero que el edificio tenga 5 pisos, lo cual está prohibido en esta área. ¿Ok? La prosperidad según Dios es que Él se levanta, va y edifica ese edificio. No, la prosperidad no es que haga el edificio. La prosperidad es que obedeció a Dios y Dios edificó el edificio con sus manos. La prosperidad en concepto cristiano, el concepto bíblico de prosperidad es yo cumplo el propósito por el cual Dios me trajo a la vida. Si tengo una casa grande, qué rico. Si tengo un carro bonito, qué bueno. Y si no lo tengo, también. El apóstol Pablo no tenía nada de eso. No tenía ni siquiera un carricoche.
y se sentía feliz. Regocíjense, decía. Regócense. Estaba en la cárcel. Pásenla bien. Y estaba preso. Me regocijo porque con mis prisiones el evangelio se riega más y más. Y él estaba preso físicamente, pero espiritualmente era libre. Es que cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra, somos presos. Porque todo lo de la tierra está encerrado dentro de este mundo. Pero cuando usted pone la mirada en las cosas de Dios, es libre. Porque Dios asciende a este mundo. Y la gente se queda mirándolo de aquí. Y se mueren. Y se quedan aquí. Pero los que tienen la mirada puesta en Cristo vencen a este mundo. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted entienda algo, esto está dentro del concepto del propósito de Dios. No de lo que a mí me da la gana de hacer, no de mis propias metas egoístas, no. Está dentro de lo que Dios quiere lograr conmigo y a través de mí. El versículo 7 dice, no te apartes con ella ni de diestra ni de siniestra. Y acá nos dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que dices? Cuando tú abres la boca, ¿qué sale de tu boca? ¿Hablas la palabra de Dios o hablas de música? ¿Hablas la palabra de Dios o hablas de tu familia? ¿Hablas la palabra de Dios o hablas de tu vecino? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que constantemente dices? La razón por la que de nuestra boca no sale lo que agrada a Dios es porque no hacemos lo que Él dice. La única manera de que la palabra de Dios no sea parte de mi boca, de que lo que yo diga sea Biblia, 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 Biblia siempre, es que de día y noche esté meditando en ella. Que yo esté siempre leyendo la Biblia y pensando, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Y que cuando yo entiendo, cuando Dios me muestra lo que ahí está, yo hago como hacía María. Dice María, dice la Biblia que cada cosa que pasaba Jesús, María la guardaba en su corazón. Entonces cuando yo voy leyendo la Biblia y voy meditando en ella, voy guardándola, voy recordándola, voy atesorándola, la tengo allí. Para que guardes. ¿Y para qué la tengo allí? Para que cuando llegue el momento yo pueda usarla. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia se convierte en mi patrón de vida. Cada cosa que yo hago tiene un fundamento bíblico. Cada cosa que yo digo tiene un fundamento bíblico. Arranca diciendo, nunca se apartará de tu boca. Lo que yo hablo es Biblia. Y termina diciendo, para que hagas, o sea, lo que yo hago es Biblia. ¿Eso se entiende? Lo que yo digo es Biblia y lo que yo hago es Biblia. Porque la Biblia es la que guía todo mi caminar. Porque cuando yo hablo Biblia y vivo Biblia, entonces mi camino es prosperado por el que mandó a escribir la Biblia, por el que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo. Ahora, déjenme volver un poquito para atrás para que usted vea este asunto. Porque nosotros fácilmente confundimos los significados. ¿Bien? Por ejemplo, cuando se habla de prosperidad,
La mayoría de la gente piensa en carro, casa, un buen empleo, ganar $10,000 al mes y ese tipo de cosas. Eso es prosperidad. Tener un título universitario, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de esforzarse y ser valiente, pensamos en levantarme temprano en la mañana para trabajar duro y lograr mis metas. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir la ley, para hacer de acuerdo a lo que la ley me manda. No para pararme temprano y trabajar duro para que mis hijos tengan pan. Es por eso que en muchas casas tienen problemas, porque sus papás se la pasan trabajando pensando que lo más importante es que tengan una buena educación. Es que coman. No, eso no es lo importante. Tus hijos te necesitan más a ti que al pan que comen. Necesitan más importante es que tú pases tiempo con ellos. Es mucho más importante. Por eso es que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nosotros queremos simplemente el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. En sus diferentes formas. Nada más para ilustrar el asunto de la familia. Capítulo 6 de Deuteronomio. Y después volvemos a Josué. Capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Ya lo tienen? Versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuche, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en la mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que tus hijos la vean, la aprendan y la vivan. Pero dice, se las tienes que hablar a tus hijos. ¿Cómo puedes hablarle la palabra a tus hijos si primero no la conoces? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos la palabra si segundo no la vives? ¿Y cómo puedes hablarle y enseñarle la palabra a tus hijos si no pasas tiempo con ellos? A eso es lo que se refiere cuando dice de toda palabra. Se está refiriendo a todo lo que está escrito y a entender lo que nos quiere decir y cómo aplicarlo a nuestras vidas. El versículo 9 dice, mira que te mando, mira el énfasis, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Miren, en nuestro tiempo, el ser bíblico implica que la gente se burle de uno. Lo mire mal, lo mire raro, le cierren la puerta. Ay, ya no quiero ni hablar contigo. No quieres, se esconden. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no te sientas triste, no te acongojes porque la gente no te quiera. Deja que Dios se encargue de eso. Él va a hacer que te quiera. O es que no sabe que la Biblia dice, cuando los caminos del hombre fueren agradables a Jehová, ¿qué dice? ¿Sabe lo que dice? Aún a sus enemigos estará en paz, hará estar en paz con ellos. ¿Sabía que la Biblia dice eso? Cuando los caminos del hombre fueren agradables a Jehová, aún a sus enemigos hará estar en paz con él. Esfuércese y sea valiente, que ahí está la palabra. Ella lo dice, porque yo Jehová, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Si usted obedece la palabra, si yo obedezco la palabra, donde quiera que vayamos, Dios va a estar con nosotros. Ayer yo salí de la casa, salimos en la mañana. Mire qué tan grande y maravilloso es Dios. Salimos de nuestra casa a buscar a Jan. Jan vive cerca de nuestra casa, en una barriada al lado. Y no estaba lloviendo todavía. Recogimos a Jan
Y nada más hicimos recoger allá y empezó a caer gotas. Y cayó este palo de aguacero. Cuando veníamos entrando en el centenario, arreció más. Y yo dije, gracias Señor, porque ya no va a llover en la tarde. Y no llovió en la tarde. Es más, no tuvimos sol, tuvimos una nube y pudimos tener nuestro evento. Dios es grande, ¿sí o no? ¿Hace o no hace prosperar nuestro camino? Él está cuidando de nosotros. Yo creo que lo que hicimos ayer, aparte de la importancia de la Biblia, el asunto de trabajar y tratar con la unidad de la iglesia, de que hablemos de que todos somos uno, de que empecemos a proyectarnos. Yo anhelo. ¿Ustedes saben por qué lo hicimos en el patio y no lo hicimos dentro? Cuando concebimos esta idea del clamor, yo veía ese patio lleno. Ahora yo sé dónde estamos. Yo sé, había más participación de la que yo creía, por cierto, pero yo conozco, ya hemos vivido esto anteriormente. Pero mientras estábamos preparándonos para el evento ayer, y yo estaba pensando en ese asunto, porque no crean, yo durante todos estos días estaba el asunto de la duda en esa cosa, de si lo hacíamos afuera, adentro, ese poco cosa. Y yo estaba pensando en el asunto, yo sentí que Dios me decía, no mires, mira hacia el futuro. Nosotros, si nos mantenemos siguiendo a Dios, vamos a llenar esa plaza que está allí. Ese lugar que ahora mismo es un estacionamiento, que ahora mismo hay un poco de tubos ahí, cuando no estén esos tubos ahí, nos vamos a reunir de tal manera que eso va a estar lleno de gente. Esa es la visión. Y yo confío en Dios que se va a dar. Pero depende de que nos mantengamos firmes, de que sigamos adelante y que no nos dejemos amedrentar por una cosa u otra que salga. Dios, si Dios promete algo, Él lo cumple. Preste atención a lo que voy a decir ahora. Y el que está anotando, anote la clave. Primero, usted tiene que asegurarse, usted quiere prosperar, tiene que asegurarse de que la presencia de Dios está en su vida. Si Él le llamó, Él le va a respaldar. Si Él le llamó, Él va a ir con usted. Usted tiene que asegurar la presencia de Dios en lo que sea que va a hacer. Yo ayer pensaba, David Wilkerson hablaba del llamado y decía que si Dios no nos llama, entonces lo que yo tengo es una idea. Si nosotros no conseguimos el llamado en lo que tenemos en nuestra cabeza, entonces es una idea. Pero a mí Dios me llamó. Yo no estoy aquí por invento mío. Ni siquiera había pensado venir, pero Dios me llamó. Así que independientemente de lo que yo vea o no vea, yo sé que Dios está conmigo. Segundo, debe obedecer el llamado específico de Dios. Porque Dios tiene un llamado específico para su vida. Pero para poder tener, la gente quiere saber, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué Dios me llamó? ¿Cómo vas a saber cuál es tu llamado si no vas a preguntarle al que te llamó? No quieren pasar tiempo en oración, no quieren leer la Biblia. ¿Cómo quieren que Dios les diga que ahí lo llamó? Tienes que estar ahí. Dios no te va a ir a corretear allá. Si tú llegas a la presencia de Dios, Dios te va a decir. Tienes que obedecer ese llamado. Tercero, debes esforzarte y ser muy valiente, porque las cosas no son fáciles. Esto no es, como dicen por ahí, pan en dulce. Perita en dulce, creo que lo llaman así, perita en dulce. Eso no es. Hay que trabajar. Hay que dejar de dormir tanto. Hay que tener disciplina. Señor, ayúdame. Dormir las horas que se deben dormir. Estudiar el tiempo que uno tiene para estudiar. No distraerse con tantas cosas. Yo ya le hice una promesa a Dios, bueno, ahí, más o menos, a Dios, para no distraerme, porque hay mucha distracción por ahí.
Para lograr todo esto, usted debe meditar en lo que dice la palabra de Dios con la intención de obedecerlo. No meditar simplemente porque quiero saber. Hay mucha gente que quiere saber, que quiere tener su cabeza llena de conocimiento para poder discutir con Jan y decirle, Jan, no, eso no es así. Ahí por ahí me mandó, Timo, que tengo que hablar con Timo después. Ya le dije. Él me mandó un video de un tipo, ahí lo veníamos escuchando ayer, de que 10 secretos de la Biblia. Al final llegamos a la conclusión de que el tipo es testigo de Jehová. Y que no va a haber cielo, y no me acuerdo que otro poco de tonterías que dijo ahí. Y yo dije que bueno, que esto está fuera de contexto. Una dice, nadie está en el cielo, dice. Entonces saca varios textos donde dice que la gente está en la tumba, que ese poco de cosas. Y yo dije, bueno, está bien. Lo que pasa es que ese hombre no ha leído que Pablo dice que cuando el Señor venga, traerá consigo a los que durmieron. ¿De dónde los trae? Si están en la tierra. Si están en la tierra no tienen que traerlos, dice que traerá consigo. ¿Dónde los trae? ¿Dónde está el Señor? Él dice, traerá consigo. ¿Dice o no dice eso la palabra? Lo que pasa es que no leen, solo leen lo que quieren leer. Nadie está en el cielo, dice. No se trata simplemente de tener conocimiento. Se trata de querer obedecer. Cuando uno quiere obedecer, Dios le revela a uno lo que realmente es. Todo lo que diga debe estar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Todo lo que diga debe estar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Debe guardar lo que dice la palabra de Dios, o sea, debe memorizarla, esforzarse por recordar todo lo que la Biblia enseña. Debe tratar de memorizar lo que la palabra de Dios dice. Eso en este texto es guardar. Es guardarlo en la memoria, guardarlo en el corazón, es atesorarlo. Usted, decimos nosotros, lo que pasa es que yo no tengo buena memoria. No, lo que pasa es que no tienes interés. Porque cuando a ti te interesa algo de verdad, cuando tú tienes algo que tú quieres, tú lo recuerdas. ¿Sí o no? Si es algo que a mí me interesa, yo no lo olvido. Ahora, si a mí me interesara la Biblia tanto, y vamos a suponer que en verdad tengo mala memoria, yo busco la fórmula. Me acuerdo que cuando conocí a Vanessa, yo me admiraba de lo que ella recordaba todos los cumpleaños y otro poco de cosas. Y dice, no, yo no lo recuerdo, yo tengo mala memoria. Lo que pasa es que como yo sé que tengo mala memoria, yo anoto. Y los anotaba y tenía su agenda, aprendí a usar la agenda y por eso lo recordaba, porque le interesaba y le interesa. Ella trata de recordar el cumpleaños de Raimundo y todo el mundo. Yo apenas me acuerdo del mío y a veces ni del mío me acuerdo. Tengo algunos por ahí en el celular y como a veces no me suena, cuando no suena, no sonó. La otra vez me dice que este mes cumple la preciosa. Y yo dije que sí. Y busqué mi celular. Sí, el 27 y estamos 29. No me había dado cuenta. Y lo tengo ahí anotado. Debe aplicar fielmente lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí es difícil porque muchas veces creemos que la Biblia dice cosas que en realidad no dice. Como explicaba hace un rato sobre todo lo que pisáis de la planta de vuestro pie, no, eso no es todo. Dios no les dijo a ellos todo. Dice, tu territorio es de aquí hasta acá. Todo lo que ustedes pisen en ese territorio. Y a veces queremos coger promesas que no son nuestras. Como queremos algo, entonces buscamos en la Biblia una promesa que se adecue a lo que yo quiero y la aplico porque yo quiero esto, esta promesa me cae. No, eso no funciona así. Eso es querer el que Dios me diga a mí cosas que Dios no está diciendo. Esfuérzate y sé valiente significa no temas a los enemigos que se te presenten. Esfuérzate y sé valiente significa haz todo lo que sea necesario. Todo lo que tengas que hacer para lograrlo, hazlo.
No te rindas ante la adversidad o el cansancio. Hay veces que por el cansancio no podemos, pero creo que alguien decía, creo que fue ayer, Él da esfuerzo al que está cansado y aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Recuerda quién te llamó. Si Dios llamó, si Dios prometió, Él va a cumplir. Ellos no tenían que conquistar la tierra, Dios ya se la había dado. Ellos tenían que pelear por la tierra y Dios le iba a dar las victorias. Recuerda quién te llamó. Recuerda que prometió estar contigo. Su presencia te acompaña. Si estás haciendo su voluntad, Dios va contigo. Yo no sé si lo notó, pero si no se medita en la palabra, si no habla de acuerdo a la palabra, si no guarda lo que dice la palabra y si no aplica a su vida lo que dice la palabra, no podrá ser prosperado. Mira lo que leamos nuevamente los versículos 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El 10 es cuando ya se levantó a hacer lo que tenía que hacer. Tania, parece que no pueden pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que escuchar a alguien mayor que Moisés. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Allá dice que haga conforme a las leyes, a toda la ley que el siervo Moisés le mandó. Pero mire lo que dice acá, Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llamó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dice al final? A Cristo es que a quien tenemos que oír. Lo mismo dicen en Marcos 9, 2 al 9, en Lucas 9, 28 al 35, y Hebreos 1, 2 nos dice que en el principio Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que escuchar lo que Jesús dice. Nuestra vida, la prosperidad y el éxito que logremos depende de que nos apoyemos en la palabra de Dios. Depende de que nosotros vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y enseña. Si nosotros nos apartamos de ella, entonces no podemos quejarnos de los resultados. Pero si nosotros nos aferramos a ella, nos afincamos en ella, Dios se encargará de los resultados. Padre, te damos gracias por tu